Carl Jung nos dejó una enseñanza profunda: dentro de cada ser humano existe una fuerza innata que busca expresarse libremente, sin miedo ni condicionamientos. Sin embargo, ¿cuántas veces hemos silenciado nuestra voz interior por temor al juicio, al rechazo o simplemente por evitar parecer egoístas? Desde pequeños, nos inculcan la idea de que ser bueno significa relegarnos a un segundo plano, que pensar en nosotros mismos es sinónimo de egocentrismo y que dar prioridad a nuestras propias necesidades es un acto de arrogancia. Pero Jung reveló una verdad que muchos prefieren ignorar: cuando negamos nuestro derecho a decir voy primero, estamos apagando nuestra esencia, reprimiendo nuestra autenticidad y convirtiéndonos en una mera proyección de las expectativas ajenas. Ahora imagina por un instante cómo sería tu vida si te atrevieras a ser completamente tú, sin excusas, sin máscaras, sin miedo. Si cada decisión que tomaras estuviera guiada por tu intuición y tu deseo genuino de crecimiento, en lugar de estar influenciada por la mirada de los demás. ¿Qué te detiene? El problema no radica únicamente en la presión social, sino en el conflicto interno que se origina en nuestro inconsciente. Jung explicaba que nuestra psique está compuesta por distintas facetas. La persona, la máscara que mostramos al mundo. La sombra, donde ocultamos nuestros miedos y deseos reprimidos. El self, nuestra esencia más pura, la totalidad de lo que realmente somos. Cuando estas partes no están en equilibrio, surge la lucha interna. Si nuestra persona se enfoca demasiado en complacer a los demás, la sombra crece en silencio, acumulando frustraciones, resentimientos y anhelos no expresados. Cada vez que eliges ponerte en primer lugar, algo dentro de ti se reordena. No es un acto de egoísmo, sino de autorrealización. Jung llamaba a este proceso individuación, el viaje hacia la integración de todas nuestras partes, el acto de abrazar nuestra sombra en vez de ocultarla y permitir que nuestra verdadera esencia guíe nuestras acciones. Pero este camino no es sencillo. Nos han enseñado a temer la soledad, a buscar validación externa y a sentir culpa por priorizarnos. A lo largo de generaciones, el inconsciente colectivo nos ha programado para creer que la vida es un sacrificio constante. La pregunta es, ¿hasta cuándo seguirás negándote a ti mismo? Jung nos invita a mirar más allá. Si no nos elegimos primero, ¿cómo podemos realmente estar ahí para los demás? Nuestras relaciones son un reflejo de nuestro mundo interior. Lo que toleramos en nosotros suele ser el espejo de lo que aceptamos en nosotros mismos. Si constantemente priorizamos a los demás por encima de nuestro propio bienestar, estamos enviando un mensaje silencioso a nuestro inconsciente: no soy digno de ser el protagonista de mi propia historia. Piensa en esto: si pasas toda tu vida complaciendo, adaptándote y cediendo, ¿qué quedará de ti al final? ¿Serás una suma de expectativas ajenas o el resultado de tus propias decisiones? La clave no está en dejar de ayudar a los demás, sino en comprender que elegirte a ti mismo no es un acto de egoísmo, sino de equilibrio. Se trata de establecer límites sanos, reconocer tu propio valor y permitirte brillar sin restricciones. El mundo necesita más personas que vivan desde su autenticidad. Y eso solo ocurre cuando nos atrevemos a decir, voy primero. Cada vez que te postergas, cada vez que cedes tu lugar para que otros avancen mientras te quedas atrás, refuerzas una creencia en tu inconsciente: no soy lo suficientemente importante. Tal vez no lo notes de inmediato, pero con el tiempo, este patrón de autoabandono se filtra en todas las áreas de tu vida. Te conviertes en alguien siempre disponible para los demás, pero que nunca se da un espacio para sí mismo. Te vuelves esa persona que pone las necesidades ajenas por delante, sin detenerse a preguntarse, ¿es esto lo que realmente quiero? Jung nos enseñó que nuestra psique es un todo interconectado. No se trata solo de acciones o comportamientos, sino de energía. Si pasas la vida priorizando a los demás sin nunca darte un lugar a ti mismo, no solo terminas agotado, sino que creas un patrón:
Las personas te ven como alguien que siempre estará disponible, sin importar el costo. Y cuando finalmente intentas poner límites, la culpa y la resistencia aparecen. No porque sea incorrecto, sino porque has condicionado tu mente a creer que tu valor se mide por cuánto puedes dar, en lugar de por quién eres. Pero, ¿qué pasaría si fuera al revés? ¿Y si en lugar de sacrificio, la clave para dar lo mejor de ti estuviera en la plenitud? Jung comprendió esto a la perfección. Un individuo que está alineado consigo mismo, que ha integrado su sombra y se encuentra en equilibrio, no necesita esforzarse en exceso para impactar a los demás. Su sola presencia inspira, transforma y eleva, sin necesidad de desgaste ni demostraciones. Aquí es donde entra en juego el poder de la proyección. Jung explicó que lo que percibimos en los demás es un reflejo de lo que llevamos dentro. Si constantemente te rodeas de personas que no valoran tu tiempo, es posible que, en el fondo, tú mismo no lo estés valorando lo suficiente. Si sientes que das sin recibir nada a cambio, tal vez te hayas colocado inconscientemente en ese papel, el del que entrega sin esperar reciprocidad. Aceptar esto no es fácil, porque implica asumir responsabilidad. Pero una vez que lo haces, todo cambia. Comprendes que el poder siempre ha estado en tus manos. No necesitas esperar a que los demás reconozcan tu valor para empezar a valorarte. No necesitas el permiso de nadie para decir voy primero. Y ahí ocurre la transformación. Cuando te eliges a ti mismo, cuando decides que mereces más, todo comienza a alinearse. Las personas correctas aparecen, las oportunidades fluyen y el mundo responde de una manera diferente. Pero no es el mundo el que ha cambiado, eres tú. Ya no vibras en la frecuencia de la carencia, del sacrificio o de la espera interminable. Ahora actúas desde la certeza de lo que vales, y eso lo cambia todo. Por supuesto, habrá quienes no comprendan tu evolución. Algunos se alejarán, otros te dirán que has cambiado. Y es cierto, has cambiado. Pero no naciste para ser una versión reducida de ti mismo solo para complacer a los demás. No naciste para encogerte, sino para expandirte. Para explorarte, para manifestar todo lo que eres y todo lo que llevas dentro. No se trata de egoísmo, sino de equilibrio. Porque no puedes dar lo mejor de ti si estás agotado, no puedes ofrecer amor genuino si primero no te amas a ti mismo, y no puedes construir relaciones sanas si no has sanado la relación que tienes contigo. El universo no recompensa el sacrificio vacío, sino la autenticidad, la coherencia y el valor de ser quien realmente eres, sin pedir permiso ni disculpas. Y todo comienza con una simple pero poderosa decisión: voy primero. Cuando te eliges a ti mismo, la energía a tu alrededor cambia. No es solo una transformación interna, sino un ajuste profundo en cómo te relacionas con el mundo. Aquellas situaciones que antes parecían inescapables comienzan a perder su influencia sobre ti. Las personas que se acostumbraron a tu entrega incondicional reaccionan con sorpresa, algunas se alejan, otras intentan resistirse. Pero lo verdaderamente importante es lo que ocurre dentro de ti. Por primera vez en mucho tiempo, sientes que tomas el control. Jung nos mostró que cuando vivimos desconectados de nuestro ser auténtico, el inconsciente nos lo refleja en nuestra realidad externa. Por eso, tantas personas se ven atrapadas en los mismos ciclos, relaciones tóxicas, trabajos que les agotan, amistades que drenan su energía. No es una coincidencia, es el eco de una psique que aún no ha aprendido a priorizarse. El inconsciente proyecta nuestros conflictos internos en el mundo exterior para que podamos enfrentarlos. Si constantemente te colocas en segundo plano, la vida seguirá enviándote experiencias que refuercen esa creencia, hasta que decidas cambiar. No es un castigo, es una oportunidad de aprendizaje. Jung nos enseñó que el destino no es un evento externo que simplemente nos sucede, sino el reflejo de nuestro estado interno. Por eso, cuando decides poner tu bienestar en primer lugar, no solo estás cambiando tu mentalidad,
sino que estás reescribiendo la historia de tu vida. Estás rompiendo con ciclos de sacrificio innecesario, liberándote de patrones heredados de generaciones que vivieron en la resignación. Es el momento en el que tomas las riendas y le dices al universo que estás listo para recibir lo que realmente mereces. Sin embargo, este camino trae consigo desafíos. Aparecerán el miedo al rechazo, la culpa y la incomodidad de salir de lo conocido. Es natural. La mente se aferra a lo viejo porque lo nuevo es incierto. Pero, como nos recordó Jung, es en la oscuridad de lo desconocido donde se encuentra nuestro mayor crecimiento. Aquello que más tememos enfrentar suele ser lo que más necesitamos para evolucionar. No es casualidad que cuando alguien comienza a valorarse, su vida empiece a transformarse. Personas que parecían imprescindibles se alejan, mientras que oportunidades inesperadas comienzan a surgir. No es magia, es la respuesta natural del universo a la frecuencia que emites. Si actúas desde la certeza de que eres suficiente y mereces lo mejor, tu realidad externa comenzará a reflejar esa misma verdad. Carl Jung lo expresó con claridad en una de sus frases más poderosas: aquello a lo que te resistes, persiste. Aquello que aceptas, se transforma. Si continúas rechazando tu propia grandeza, si sigues temiendo la opinión ajena y adaptándote a una vida que no te llena, ese conflicto seguirá manifestándose una y otra vez en diferentes formas. Pero cuando aceptas que tienes el derecho de ser quien realmente eres, cuando reconoces que tu felicidad es tan valiosa como la de los demás, algo dentro de ti comienza a cambiar. La clave no está en esperar el momento ideal ni en buscar la validación externa. El instante de priorizarte no es mañana ni cuando las circunstancias sean perfectas, es ahora. La vida está esperando tu decisión. En el momento en que te colocas en primer lugar, no solo transformas tu mundo interno, sino que también envías un mensaje claro al universo: estás listo para recibir lo que siempre ha sido tuyo. Al dar este paso, comienzas a notar cuántas veces te habías postergado, cuántos sueños habías dejado en segundo plano, cuántos deseos habías silenciado por miedo a incomodar a otros. Este despertar puede resultar incómodo al principio, porque te enfrenta con una dura realidad: gran parte de tu vida ha estado condicionada por la necesidad de aceptación. Sin embargo, aquí es donde Jung nos brinda una lección fundamental: nunca alcanzarás tu plenitud si sigues viviendo bajo las expectativas de los demás. Es normal sentir resistencia. Nuestro inconsciente ha sido moldeado por patrones que se han repetido durante años, incluso generaciones. Nos enseñaron a ser buenos, a agradar, a seguir el camino que otros han trazado. Pero la verdadera libertad no está en cumplir con esos mandatos, sino en tener el valor de escucharte, de elegirte y de honrar tu propia autenticidad. ¿Qué sucede cuando empiezas a cuestionar todo lo que te enseñaron? ¿Qué ocurre cuando decides tomar el control de tu vida en lugar de simplemente dejarte llevar por las circunstancias? Lo primero que cambia es tu percepción. De pronto, esa voz interior que por tanto tiempo ignoraste comienza a hacerse más clara. Jung llamaba a la intuición la conexión directa con el inconsciente, y cuando empiezas a escucharla, te das cuenta de que muchas situaciones que antes tolerabas ahora te generan incomodidad. Algunas relaciones ya no resuenan contigo, ciertos entornos empiezan a sentirse ajenos. No es que el mundo haya cambiado, sino que ahora tienes el coraje de verlo con otros ojos. Y aquí ocurre algo aún más profundo: descubres que muchas de las limitaciones que creías impuestas por el exterior eran, en realidad, autoimpuestas. No era que el mundo te obligara a vivir en segundo plano, en algún momento aceptaste esa narrativa. Te convenciste de que debías esperar tu turno, de que el momento aún no había llegado, de que antes de pensar en ti debías asegurarte de que todos los demás estuvieran bien. Pero, ¿quién se aseguraba de que tú estuvieras bien? Este es el punto donde muchas personas sienten miedo, porque priorizarse implica romper con una estructura que disfrazaba el sacrificio como virtud.
Te das cuenta de que había relaciones que solo se sostenían porque estabas dispuesto a ceder. Que algunas oportunidades no llegaron antes porque, en el fondo, no te creías merecedor de ellas. Y lo más revelador, que el simple acto de poner límites transforma por completo la manera en que los demás te perciben. No todos estarán preparados para aceptar tu cambio. Habrá quienes te acusen de ser diferente, de ya no ser el mismo. Y la verdad es que sí, has cambiado. Pero no porque te hayas vuelto egoísta, sino porque, por primera vez, estás viviendo desde tu autenticidad. El inconsciente colectivo nos ha hecho creer que el valor de una persona se mide por cuánto está dispuesto a dar. Pero la verdadera pregunta es, ¿cuándo empezarás a darte a ti mismo lo que realmente mereces? Jung nos mostró que el verdadero valor no radica en cuanto das a los demás, sino en cuán auténtico eres contigo mismo. No viniste al mundo para ajustarte a expectativas ajenas ni para encajar en moldes impuestos por otros. Tu propósito es descubrir quién eres y expresarlo plenamente. Cuando realmente comprendes esto, experimentas una liberación profunda. Ya no sientes la necesidad de justificar tus decisiones ni de explicar por qué eliges priorizarte. Simplemente actúas desde tu verdad, y al hacerlo, envías una señal clara al universo: estás preparado para recibir lo que siempre ha sido tuyo. Es en ese instante cuando la transformación se materializa. Comienzas a atraer personas que vibran en tu misma frecuencia, las oportunidades que antes parecían inalcanzables surgen con facilidad, y tu energía se alinea con una nueva realidad. Porque, como enseñaba Jung, la vida no responde a lo que deseas, sino a lo que crees merecer. Cuando decides decir voy primero, el universo responde en consecuencia. Te das cuenta de que ocupar tu verdadero lugar en la vida no solo cambia tu percepción, sino que reconfigura tu entorno. Aquellos que estaban cerca solo por conveniencia se alejan, mientras que nuevas conexiones surgen, alineadas con tu autenticidad. Este proceso puede generar temor, porque priorizarse implica aceptar que no todo lo que te rodea está destinado a permanecer. Pero ahí radica el crecimiento, en dejar ir lo que ya no resuena contigo para dar paso a lo que realmente está en armonía con tu esencia. Jung nos enseñó que el inconsciente no solo se manifiesta en los sueños, sino también en las sincronicidades, esos eventos que parecen coincidencias, pero en realidad son señales que nos guían en el camino correcto. Si al empezar a priorizarte notas que algunas puertas se cierran o que ciertas relaciones se vuelven tensas, no lo interpretes como un castigo, sino como un mensaje claro: hay aspectos de tu vida que requieren transformación. El ser humano tiende a aferrarse a lo familiar porque el cambio genera miedo. Incluso cuando algo nos perjudica, preferimos sostenerlo antes que enfrentar la incertidumbre. Jung denominó a este proceso el camino de la individuación, un viaje en el que nos liberamos de creencias heredadas, miedos impuestos y patrones inconscientes que nos mantienen atrapados en roles que ya no nos corresponden. Este proceso no es sencillo. Implica momentos de soledad, dudas y resistencia. Sin embargo, es el único camino hacia una vida auténtica y plena. Tómate un momento para reflexionar: ¿cuántas cosas sigues manteniendo en tu vida solo por miedo a soltarlas? ¿Cuántas veces has dicho sí cuando en realidad querías decir no? ¿Cuántas veces has silenciado tu voz para evitar el rechazo? Cada vez que hiciste eso, inconscientemente te dijiste a ti mismo que no eras lo suficientemente valioso como para priorizarte. Pero aquí es donde todo cambia. Cuando decides ponerte en primer lugar, tu mundo interno se reorganiza. La culpa comienza a desvanecerse porque comprendes que tu felicidad no depende de nadie más que de ti. La necesidad de aprobación pierde fuerza porque te das cuenta de que la única validación que realmente importa es la tuya. Y lo más importante, dejas de sentir que necesitas pedir permiso para vivir en plenitud. El universo responde a la energía que proyectas. Si actúas con la certeza de que mereces lo mejor, eso es lo que atraerás.
Pero si sigues operando desde la duda y el miedo a no ser suficiente, la vida te seguirá poniendo pruebas que refuercen esa creencia. La decisión está en tus manos. Jung lo explicaba a través del concepto de proyección: todo aquello que vemos en el exterior es un reflejo de lo que aún no hemos resuelto dentro de nosotros. Si lo que ves en tu vida no te gusta, la solución no está en cambiar el mundo externo, sino en transformar tu interior. Y todo comienza con una decisión simple pero trascendental: elegirte. Cuando tomas la decisión de priorizarte, todo a tu alrededor empieza a alinearse. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado. Y cuando cambias, el universo entero responde. Desde ese momento, comienzas a vivir con la convicción de que mereces lo mejor, y con ello, se transforman tus pensamientos, tus emociones y la manera en que te relacionas con el mundo. Algo dentro de ti se reconfigura. Dejas de sentir la necesidad de justificar cada elección, de buscar aprobación externa, y lo más importante, te liberas de la culpa por ponerte en primer lugar. Es un cambio sutil, pero profundo. Antes, cuando alguien te pedía algo, sentías la obligación de responder de inmediato, de adaptarte a las expectativas ajenas. Pero ahora, surge una pregunta clave. ¿Esto realmente resuena conmigo? ¿Es algo que quiero hacer o simplemente lo hago por costumbre, por miedo a desagradar? Y en ese instante, te das cuenta de algo revelador: muchas de las decisiones que tomabas antes no nacían de un deseo genuino, sino de una programación inconsciente que te enseñó que complacer a los demás era más importante que escucharte a ti mismo. Pero ahora todo cambia. Ahora tú vas primero. Jung nos enseñó que gran parte de nuestras acciones no provienen de la conciencia, sino del inconsciente. Vivimos en piloto automático, repitiendo patrones que nunca cuestionamos. Si desde pequeños nos enseñaron que nuestro valor está ligado a cuánto damos y cuánto sacrificamos, crecemos con la creencia de que priorizarnos es un acto egoísta. Pero ese es el programa que hoy decides romper. Cuando dices voy primero, no estás afirmando que los demás no importan, estás declarando que tú también importas. Estás reconociendo que tus necesidades no son secundarias, que tu felicidad no es un lujo y que tu paz interior es sagrada. Y cuando comienzas a actuar desde ese lugar de merecimiento, todo lo que no estaba alineado con esa nueva energía comienza a desmoronarse. De repente, ciertas relaciones se sienten pesadas. Ya no puedes tolerar conversaciones vacías solo por cortesía. Te das cuenta de que había personas en tu vida que solo estaban ahí porque les convenía que no tuvieras límites. Y aunque esa verdad puede doler, también es liberadora, porque significa que finalmente estás despertando. Que ya no aceptas menos de lo que mereces. Que estás dejando atrás la sumisión para vivir desde la autenticidad. No será un proceso fácil. Habrá momentos de duda, donde la vieja programación intentará arrastrarte de vuelta a la comodidad de lo conocido. Habrá personas que intentarán hacerte sentir culpable por cambiar, que te dirán que ya no eres el mismo, que te has vuelto egoísta. Pero aquí está la verdad: si crecer significa perder la aprobación de quienes solo te valoraban cuando eras sumiso, entonces es una señal de que estás en el camino correcto. Muchas veces se confunde el amor propio con egoísmo, pero en realidad, elegirte a ti mismo no significa alejarte de los demás, sino reconocer tu propio valor. Y cuando realmente comprendes lo que vales, todo empieza a cambiar. Aquello que antes parecía inalcanzable comienza a acercarse, las conexiones genuinas llegan con facilidad y la paz deja de ser un lujo para convertirse en tu estado natural. El universo es un reflejo de la energía que emites. Si vives desde el sacrificio, atraerás situaciones donde siempre tendrás que ceder. Pero si actúas desde la certeza de que mereces lo mejor, si vibras en abundancia y seguridad, entonces la vida responderá en esa misma sintonía. Y todo comienza con una simple decisión: reconocerte a ti mismo sin culpa, sin miedo,
sin necesidad de pedir permiso. Cuando decides priorizar tu bienestar, el cambio no viene del exterior, sino de dentro de ti. Ya no buscas validación, ya no esperas la aprobación de los demás para avanzar. Te das cuenta de que el poder siempre estuvo en ti, solo que durante mucho tiempo lo pusiste en pausa por miedo, por costumbre, por una falsa idea de humildad. Pero la verdadera humildad no es minimizarte para que otros brillen. Es aceptar tu luz sin compararte, sin justificarte, sin dudar de tu merecimiento. Porque cuando te alineas con tu esencia, lejos de restarle algo a los demás, inspiras a quienes te rodean. Tu sola presencia se convierte en un impulso para que otros también se permitan ser ellos mismos. Jung nos mostró que el destino no es un designio externo ni una fuerza incontrolable, sino el reflejo de nuestra propia realidad interna. Si sientes que tu vida está estancada, si te ves atrapado en los mismos ciclos una y otra vez, es porque dentro de ti aún hay algo que necesita ser transformado. No se trata de aguardar a que las circunstancias cambien por sí solas, sino de cambiar tú primero. Todo comienza con una decisión valiente, ponerte en primer lugar. Cuando eliges priorizarte, no solo te liberas de viejas ataduras, sino que te conviertes en un ejemplo para quienes te rodean. Aquellos que antes te veían dudar ahora te observan avanzar con determinación. Quienes estaban acostumbrados a tu silencio ahora escuchan tu voz llena de certeza. Tu energía se transforma, y con ella, todo lo que te rodea empieza a alinearse. Ahora te invito a reflexionar. ¿Cuántas veces has dejado tu felicidad en segundo plano por miedo a la opinión ajena? ¿Cuántas veces has ignorado esa voz interior por temor al rechazo? ¿Cuánto más vas a esperar para tomar el control de tu vida? Este es tu momento de actuar. Déjame un comentario aquí abajo y dime, ¿qué decisión vas a tomar hoy para ponerte en primer lugar? ¿Cuál será ese primer paso que darás para liberarte de los patrones que te han mantenido en segundo plano? Tu historia puede ser la inspiración que alguien más necesita escuchar. Comparte este mensaje, envíaselo a esa persona que sabes que también necesita empezar a elegirse. Juntos podemos expandir este conocimiento y ayudar a más personas a despertar su verdadero poder. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque esto es solo el comienzo. En cada video seguiremos explorando los principios de Jung, la psicología del inconsciente y el poder que tenemos para transformar nuestra realidad desde dentro. El cambio empieza en ti. Hoy es el día en que decides ir primero. Y cuando lo hagas, el universo entero responderá, recordándote que siempre fuiste digno de todo lo que soñaste. Nos vemos en el próximo video.